saber qué es lo que va a pasar con el proyecto Chinchero. Cusco va a tener su aeropuerto. ¿En qué va la mirada que está haciendo el MTC allá? Por supuesto que sí. El Chinchero va a tener su aeropuerto. Nosotros hemos asumido el compromiso de ejecutar mediante obra pública. En estos días nosotros estamos licitando un primer componente de este aeropuerto, que es el movimiento de tierras del aeropuerto. En paralelo estamos en el Congreso se trabajó con la Comisión de Transporte, esperemos la instalación de las nuevas comisiones para la dación de una ley que nos permita hacer por obra pública, pero mediante un mecanismo similar o parecido al de Juegos Panamericanos, que ha dado magníficos resultados. Creemos que es una obra pública con la que el mecanismo de obra pública debe permitirnos la ejecución de este aeropuerto, pero no con el mecanismo de contratación tradicional, sino con uno que dé mayor garantía. No como el contrato que ocurrió con Conturhuasi, que lamentablemente... Eso fue una concesión, ¿cierto? Fue una concesión que ya ha sido resuelta, la concesión ya no existe y lo que hoy pasamos es a ejecutar mediante obra pública. Así que estamos comprometidos. 4 o 5 años es el cálculo, más o menos para que pueda ser viable ya este proyecto y para construirlo, ¿cierto? Nosotros estamos entonces a la espera de esta ley que nos permita hacer un convenio y podamos iniciar la construcción ya masiva de la obra. Pero asumiendo el compromiso de este gobierno, vamos a empezar la construcción con una primera parte que es el movimiento de tierras, ¿no? La demanda que iba a interponer Conturhuasi ya se hizo... Nosotros hemos sido notificados, hemos sido comunicados que efectivamente ha interpuesto un proceso, una denuncia arbitral Conturhuasi. Tenemos desde el gobierno nacional, liderado por el Ministerio de Economía, un equipo dedicado a atender este tipo de denuncias, así que esto seguirá su camino. En agosto inician las obras para la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Así lo confirmó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Informó que dispone de más de 118 millones de soles para el pago a la comunidad de Yanacona, con el fin de adquirir las tierras y empezar con los trabajos correspondientes. Como primer paso, se levantará un cerco perimétrico y posteriormente se hará el movimiento de tierras, el drenaje y el pavimento. Estas labores se ejecutarán entre los meses de octubre y noviembre. Para comentar con relación al anuncio que hace el viceministro de Transportes con relación a las inversiones que se harían en el presente año para el inicio de las obras del aeropuerto de Chinchero. El Ministerio de Transportes, dentro de su presupuesto para el año 2018, tiene 250 millones de soles, de los cuales ellos manifiestan que van a utilizar en realizar el cerco perimétrico del aeropuerto de 16 kilómetros y también el inicio del movimiento de tierras, para lo cual van a venir en el mes de mayo para evaluar la posibilidad de iniciar el proceso de licitación del cerco perimétrico, que su presupuesto estoy seguro que no llega a más de 14 millones de soles. Porque son 14.000 metros de cerco a 1.000 soles metro lineal, estamos hablando de 14 millones de soles. Y luego, después de eso, van a iniciar el proceso de licitación para el movimiento de tierras que va a empezar en el mes de noviembre. Noviembre, Cusco ya es temporada de lluvias y con eso no se hace nada. 250 millones de soles significa 80 millones de dólares. El año pasado, cuando íbamos a empezar la obra de Chinchero, el gobierno peruano, como cofinanciador del proyecto, debía invertir 210 millones de dólares en el movimiento de tierras. Y para este caso, el Estado peruano está dando 80 millones de dólares durante la tercera parte. O sea, ¿qué significa? Que para el siguiente año seguramente nos dará otra tercera parte, y así nunca vamos a empezar y hablar seriamente en este proyecto. Sabe que en ingeniería aeroportuaria nosotros tenemos que hablar desde el inicio hasta su puesta en operación de un aeropuerto. Eso significa presentar un plan maestro. El plan maestro, por ejemplo, del aeropuerto de Chinchero, que hizo la empresa Airways Engineering con Novoa Ingenieros del Perú, es este documento que muestra pues en una programación de obra las diversas etapas de ejecución que va a tener el proyecto, desde la etapa 0, que era una primera etapa en la cual había que evaluar las características mismas de la calidad del suelo, de sustentación de la plataforma de la pista, toda vez que es una zona de suelos de caliza y yeso.
luego la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, la etapa 4 y finalmente su inauguración y puesta en operación. Este proyecto demoraba pues 5 años y lo de Chinchero no tenemos nada. O sea, el plan maestro en un proyecto requiere ser presentado para su evaluación y su seguimiento, y de tal forma que también la colectividad entienda de forma oficial las diversas actividades que se va a desarrollar. Otra de las observaciones que nosotros hacemos es de que este proyecto en realidad pues ha sido, diríamos, manoseado desde 2005 por diferentes funcionarios del centralismo hasta finalmente llegar a la suscripción de ese contrato amañado en el 2014. De 2005 a 2014 han habido funcionarios en Proinversión, el Ministerio de Transportes, Contraloría, que han debido estar haciendo el seguimiento y son responsables de la mala administración de ese contrato en el 2014, que fue observado por Contraloría de la República en vista de que el contrato que gana Cuntruhuasi no tenía un plazo de finalización para traer el dinero al Estado peruano y tampoco no tenía el plazo de cierre financiero. Y este proyecto finalmente por esas razones se cae pues en el 2017, que se genera todo ese gran problema por la adenda que se suscribió, toda vez que ese contrato del 2014 iba a costar 1.500 millones de dólares y con la adenda se pensaba bajar a 1.000 millones de dólares. Y bueno, pues ahí se observó de que como Cuntruhuasi, el concesionario va a poner 20% y el Estado 80%. Bueno, se cae y ahora nuevamente estamos impulsando este proyecto, para lo cual pues exigimos al gobierno central que sea mucho más coherente en sus actividades y asimismo que nos muestre pues los diversos pasos que va a seguir para concluir este proyecto en los plazos especificados en el proyecto que deben de tener entre manos. Que nos presente el expediente técnico de esos 250 millones de soles para este año, qué significa ese cerco perimétrico y cuánto va a ser el avance del movimiento de tierras con ese pequeño dinero que va a haber, que es, diríamos, lo que tenemos a la mano. Pero fundamental que nos haga llegar el expediente técnico de todo el proyecto, vale decir, movimiento de tierras, pavimentación de pista principal, pistas secundarias, pistas de taxeo, estacionamiento, las construcciones, terminal de pasajeros, terminal de carga, las torres de control, los diversos sistemas de ayudas a la aeronavegación, equipos ILS y diversas otras infraestructuras que requieren. Y eso significa entregarnos el plan maestro del proyecto desde su inicio hasta su operación, que es como se tiene del proyecto que tenemos aquí en Cusco, en Copesco. Y además, pues, este proyecto nosotros debemos de exigir que se haga en los menores plazos de tiempo posible. Respecto al tema del aeropuerto, el día jueves hemos estado en el Ministerio de Transportes, hemos tenido contacto con congresistas del Cusco, con el congresista Edgar Ochoa, Nelly Cuadros, para solicitar que se priorice la aprobación del proyecto de ley que declara la ejecución del proyecto del aeropuerto como obra pública. Debe estar claro para todos que hasta el momento este proyecto está considerado de interés nacional, pero para su ejecución a través de APP. Ya se cayó el contrato, pero ahora el Estado necesita una nueva ley que le faculte ejecutar este proyecto como obra pública, por un lado. Por otro lado, el Congreso el día jueves pasado en el último pleno, dicho sea de paso, no abordó este tema. El presidente de la Comisión de Transportes solicitó al congresista Galarreta, presidente del Congreso, para que ponga este proyecto de ley como prioridad. No ha sido así el jueves pasado. Este pleno han postergado para el día de ayer. Ayer se han enfrascado en una discusión más en el tema de otorgamiento de facultades. Tenemos entendido que no se ha llegado a votar este proyecto de ley. Esperemos que la mesa directiva lo considere como proyecto de ley prioritario para la discusión en la comisión permanente. De no ser así, lamentablemente nuestro proyecto estaría postergado desde el Congreso de la República. El cronograma está sujeto a un marco normativo que debe emitir el Congreso de la República. Y en este momento nosotros conocemos el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Transportes, inclusive ya nos ha mostrado un borrador de convenio entre el Ministerio de Transportes y la OASI para que este proyecto se cumpla en el cronograma.
Si es que el Congreso no abre las puertas, lamentablemente nuestro proyecto del aeropuerto internacional estará postergado, no sabemos por cuánto tiempo más, y en manos del Congreso de la República. ¿Y esta preocupación la ha hecho saber a las entidades cusqueñas para que se pronuncien y también apoyen la iniciativa que ustedes como alcaldes? Este es el resultado de la ampliación del Pleno al día de ayer. Esperemos, yo debo comunicarme en breve con el Congreso de la República para conocer si por lo menos la mesa directiva está poniendo como prioridad para la comisión permanente. Ya concluyó la legislatura, ahora estamos a la espera de que este proyecto de ley pueda entrar a la comisión permanente. Pero si la mesa directiva no ha puesto en prioridad este proyecto de ley, lamentablemente el Cusco se tiene que levantar.